Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, iglesia, amigos que me vayan a ver en este video. Quiero en esta noche saludarles, bendecirles en el nombre de Jesús. Mi nombre es Saúl Quiroz Ledesma. Quiero recordarles que no soy pastor, soy un siervo del Señor que por la misericordia de Dios, Él me ha permitido este privilegio de poder compartir su palabra cada vez que me sea posible. Pero en lo demás, soy una persona común que tiene que trabajar, que tiene que luchar día a día en los quehaceres de este mundo y sobrevivir como cualquiera de todos ustedes. En esta ocasión, yo traigo una pequeña palabra de aliento, de satisfacción de parte de Dios, una recomendación muy especial para su vida, para su familia, para que podamos vivir felices en esta tierra y que un día cuando partamos de esta tierra vayamos a estar con el Señor. En esta ocasión yo quiero hablarles bajo un tema que dice así: que tú y tu familia le sirvan a Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria sea al Señor. Y para comenzar voy a estar leyendo en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12. Y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leo esta palabra. Y dice así, capítulo 3, del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya sea el Señor. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Gloria sea al Señor. Alabado sea su nombre. Hermanos, iglesia, amigos, familia, todo aquel que tenga el honor de poder escuchar esta palabra en esta
en este preciso momento, yo le digo esta palabra. Yo quiero compartir con ustedes este tema en esta noche. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y a hablar del arrepentimiento y a bautizar con agua en el Jordán, él llamaba a la gente, a la humanidad, a todo aquel, a que confesara sus pecados y hicieran lo bueno delante de Dios. Y él decía que el que venía detrás de él era mucho mayor que él. Un mensajero, un hombre predicador, un hombre que estaba bautizando con agua, estaba dándole oportunidad a aquel que va a venir. Hoy día yo le digo a usted, en esta noche, en este momento, que el que va a venir nuevamente viene con ese poder. Y Juan dijo que venía, se estaba acercando el reino de los cielos. Cuando estaba acercando el reino de los cielos, se estaba refiriendo a Jesucristo. Jesucristo dijo en su palabra que Él era rey, pero que Él no iba a ser rey de esta tierra, sino que iba a ser rey en los cielos. Que Él no iba a ser rey de esta tierra. Cuando los romanos lo apresaron y lo querían acusar, es que usted dijo que usted, sí, yo soy rey, pero mi reino no está en esta tierra. En esta tierra el reino que está caminando en estos tiempos es el reino del inicuo. La palabra nos enseña que el diablo, el tentador, el enemigo, tiene poder en esta tierra, tiene autoridad. Él tiene todo el poder. Y hoy día estamos viendo cómo se está aumentando la maldad, cómo se está transformando el mundo, cómo lo están siguiendo, la humanidad está siguiendo los pasos del enemigo, cómo está el pecado surgiendo de gran manera. Lo estamos viendo y su palabra lo estamos olvidando. Y esto es lo que yo quiero compartir en este momento. Que no olvidemos su palabra, que no olvidemos su mensaje, que no los apartemos de esta maravillosa oferta que el Dios nos da, que es la vida eterna, la salvación. Pero para eso hay que mantenerlos firmes en el Señor, ser valientes, aleluya, sea al Señor. Recordemos que cuando el Señor dijo que el reino de los cielos estaba acercando, es porque Él es rey, y cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, Él comienza a reinar como todo un rey, y nosotros como sus discípulos le tenemos que obedecer a su palabra, a sus estatutos, conforme Él nos enseñó en su palabra. Hace más de 2000 años Él estuvo en persona para llevar este evangelio, para predicar, dio su mensaje, y hoy día lo seguimos escuchando, y nosotros los entra por aquí, los sale por aquí a muchos en este mundo, y los estamos apartando totalmente de Él. Pero hay que recordar que Él va a volver. Él va a volver, y como dice acá en el último versículo, del que estamos leyendo, en el versículo 12, dice que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando Él habla de esto, es que dice que Él va a quemar, va eliminar la maldad de esta tierra. Él la va a eliminar, y todo aquel que la practica junto con la maldad va a ser echado junto con el enemigo a ese lugar de fuego de azufre que arderá para siempre. En su palabra nos enseña que Él va a recoger a los que hacen su voluntad. Por eso Juan el Bautista les decía a la iglesia, cuando llegaron los fariseos a bautizarse, en ese momento que estábamos leyendo aquí en la palabra, que estábamos leyéndolo en el versículo 7 para ser exacto, donde Él dice: al ver Él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
generación de víboras? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Él está anunciando de que no es necesario. Ellos venían como Juan el Bautista estaba bautizando y estaba anunciando que ya venía el reino de los cielos, que ya venía Jesucristo, ya estaba llegando. Recordemos que esta palabra enseña que Jesucristo mismo llegó de Juan el Bautista para ser bautizado cuando él inició su carrera ministerial. Gloria sea al Señor. Entonces, esta gente comenzaron a buscar el refugio diciendo: si nosotros los bautizamos, ya estamos salvos. Y eran hipócritas, esa gente eran hipócritas, eran impíos, eran fornicarios, eran pecadores. Y ellos creían que con eso ya ellos iban a ser salvos. Entonces Él les dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Que sean dignos de hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos dignos del arrepentimiento? Cuando usted se arrepiente de corazón, de todo su mal camino, de todos sus hechos que usted ha hecho, y ha decidido separarse del mundo, y ha elegido seguir al Señor, ha elegido continuar en el camino del Señor, haciendo la voluntad de Dios, conforme a lo establece su palabra, no como lo establecen las leyes de este mundo, de esta tierra. Porque si vamos a lo que establecen los estatutos terrenales, vamos de mal en peor. Pero nosotros los dejamos llevar por este mundo, por los momentos, por la vida, por las carreras, los asuntos financieros. En estos momentos estamos pasando también por un momento de una pandemia. Todo esto nos trae a nosotros algo que los enreda en la cabeza. Pero si usted estudia la palabra de Dios, usted, amigo que me escucha, hermano, compañero de trabajo, donde esté, si lo logra escuchar, recuerde que si usted se acerca al Señor, Él te recibirá. Gloria sea al Señor. La palabra nos enseña de que nosotros tenemos que vivir esto. Lo tenemos que vivir. Esta maldad que está sucediendo, cómo se está aumentando la maldad en el mundo. Se escuchan rumores de guerra, que los gobiernos se discuten, que se pelean entre ellos allá. Otros proponen, otros disponen, hasta lograr arreglarse entre los gobiernos para gobernar este mundo. La Biblia ya lo dice y tendrá que ser. Pero tú y yo y aquel que se quiera acercar al Señor, recuerde que hay que mantenerse firme, hay que mantenerse fuerte. La palabra de Dios, que solamente los valientes arrebatarán el reino de Dios. Hay que ser valiente, hay que conocer más de Dios para poder entender su palabra. Y esto es lo que yo estaba compartiendo. No crea que para mí ha sido fácil. Yo salí de la inmundicia allá, fui náufrago, duré 25 días en el mar, flotando en unas boyas, unas pelotitas así de grandes, sostenidos ahí para no hundirlos, no sumergirlos durante 25 días, sin comer, sin dormir. No se podía descuidar uno, porque se lo podía comer un tiburón, lo que fuera. Yo cambié mi piel, aparte de otros compañeros también que lo sufrieron junto conmigo, porque no fui solo. Y ahí el Señor me enseñó su gloria. De ahí me transformó, de ahí me enseñó su camino, me sacó de la inmundicia, me sacó de un océano infestado de tiburones. Y hoy me tiene aquí hablando de su palabra para su gloria y gloria sea al Señor. Y yo cada día trato de ser mejor,
Yo cada día trato de seguir su palabra, porque yo tengo la fe y la certeza de que un día yo voy a alcanzar la salvación y la vida eterna. Y el propósito de esto es seguir adelante, compartiendo con cada persona, con todo aquel que se digne a escuchar la palabra de Dios, no la de Saúl, sino la de Dios. Que escuche su palabra. Su palabra la encontramos acá. Nada más de prepararnos y no escuchar fábulas de los que escuchamos en la televisión, que escuchamos en ciertos lugares. A veces nosotros mismos, los que los llamamos evangélicos, los que los llamamos cristianos, cometemos el error de que solamente somos oidores de la palabra. Solamente la escuchamos, pero no somos hacedores de la palabra. Para ser hacedor de la palabra hay que estar seguro de lo que estamos haciendo. Y para ello hay que escudriñarla. Yo lo invito para que tú escudriñes la palabra del Señor. Ahora bien, que esto que está sucediendo, que el mundo no se va a cambiar. Sí, cierto, no va a cambiar. Va a empeorar más bien. Vamos empeorando. Segunda, en la carta segunda a los tesalonicenses, el apóstol Pablo habla de esta manera en el capítulo exacto, capítulo 2, libro segundo a los tesalonicenses, capítulo 2. Oh, gloria a Dios. También se habla del versículo del 1 al 12 para que lo entendamos. Gloria sea al Señor. Dice la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos hablando de este momento, cómo usted lo está viendo, cómo el mundo está cambiando, cómo el pecado abunda en las calles. Nadie tiene respeto por los demás, no se respeta la integridad, no se respeta a Dios, no se respeta a su palabra. La mayor parte de la humanidad no le importa pecar, no le importa fornicar, no le importa robar, no le importa matar. Esto perdido. Pero la palabra dice que no vendrá al Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, oigan usted, haciéndose pasar por Dios. Todas estas cosas están sucediendo hoy día. O sea, es una muestra que ya está a las puertas la venida del Señor también. Usted me dirá, bueno, hace 2000 años dijo que iba a volver. Sí, el Señor dijo que iba a volver, claro que sí. ¿Cuándo? Él lo dijo en su palabra, que todo esto tenía que acontecer primero cuando Él viniera de nuevo. Pues esto ya está sucediendo, hermano, amigo que me está escuchando. Dice, porque dice, es un signo de pregunta. ¿No os acordáis en cuanto yo estaba todavía con vosotros? ¿Os decía esto? ¿Ves? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción. Oh, gloria a Dios. El misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con su espíritu de su boca,
oh gloria a Dios, y destruirá con el resplandor de su venida, incluso cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales, prodigios y mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Me explico? Gloria sea al Señor. Hay un espíritu de maldad en este mundo, al cual el mundo está siendo arrojado. ¿Por qué? Porque han hecho caso omiso a la palabra de Dios. Han tomado de poco la palabra de Dios. Estamos viendo cómo aumenta la maldad. A mí no me gusta hablar de ciertos temas. A mí me gusta solamente hablar de lo que dice la palabra de Dios. Pero si vemos cómo le están tomando tan en poco la palabra de Dios, incluso nuestros gobernantes, nuestras autoridades de nuestros países, cómo se toman la libertad de poner leyes en contra de la voluntad de Dios. Y algunos dicen, yo soy cristiano y no creo que Dios esté en desacuerdo con ciertas cosas que ponen, ciertas leyes que están en contra de la voluntad de Dios. Dicen que ser cristianos y aprueban leyes en contra de la voluntad de Dios. Entonces, todo esto se está dando. Pero la palabra de Dios me enseña que cuando Él venga, eso va a ser eliminado. Entonces, usted que me está escuchando, usted que quiere escudriñar la palabra, usted que quiere aprender de Dios, usted que quiere ser temeroso de Dios, manténgase firme. Usted que está recibiendo la palabra de Dios, manténgase firme. No haga caso. Hay que ser valiente. Que vamos a ser perseguidos. Sí, vamos a ser perseguidos. Pero el Señor dará la fortaleza a cada uno de nosotros y Él premiará cuando Él venga. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir en esta noche? Que tenemos que mantenerlos firmes. Porque hay una esperanza. Hay una esperanza de que el Señor va a venir. Sabemos que esto tiene que suceder. Sabemos que todas estas cosas malas tienen que suceder. Pero tú, en su corazón, evita caer en esa maldición. Tú evita caer en el pecado. Tú evita caer en todas esas cosas malas, en todo eso que el mundo está enseñando. Evita caer. Manténgase firme en el Señor. No es tan difícil. El Señor nos enseña en su palabra. Él nos dio muchas cosas. Podemos disfrutar, podemos gozarnos en el Señor. Nosotros los podemos gozar en el Señor, ¿no? Claro que sí. Alejados del pecado. El Señor nos los ha llamado a que tenemos que estar sufriendo y llorando cada día. Él nos manda a orar, a ayudarnos unos a otros, a perdonar, a fortalecer al que está caído de espíritu y sobre todo a llevar su palabra a toda criatura hasta los confines del mundo. Por eso, en esta noche yo estoy compartiendo un poquito la palabra para contribuir conforme dice su palabra que hay que llevar este evangelio a toda criatura. Gloria sea al Señor. Apocalipsis, para reforzar lo que dice lo que le estoy diciendo, que el Señor va a venir, que todo esto tiene que suceder. Lo que está sucediendo, que la maldad que está aumentando en este mundo en gran manera, que los asustamos. Yo me asusto también con algunas leyes que están aprobando los gobernantes. Gloria sea al Señor. Yo me asusto también.
Pero hay que mantenerlo firme. Porque yo sé que el Señor va a venir y va a limpiar esto. Por ahora se irán a gozar. Por ahora van a decir, los apiamos a estos panderetas, los tiramos afuera. No tienen poder, no tienen voz. Pero cuando venga el Señor, Él va a tener voz y va a levantar a su pueblo. Entonces yo me voy a sentir contento. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 17. Versículo 14. Para ser exacto. Dice su palabra. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Ves lo que te digo, hermano? ¿Ves lo que le estoy hablando? Qué interesante es que usted comience a estudiar su palabra, para que se entere de las verdades y no se deje engañar por este mundo pecaminoso, que no se deje llevar por las corrientes de pecado, porque si no, tú vas a ir allá, a este lugar donde estábamos hablando, de que al principio, en el libro de Mateo, ahí cuando Juan el Bautista, que dice que ya Dios tiene el aventador, y va a separar la basura, y la va a quemar con un fuego que es para siempre. Eso está refiriéndose que ese mundo pecador, ahí lo va a mandar a quemarse. O sea, sí habla del infierno. Gloria sea al Señor. Y para estar terminando, en el libro de Josué, capítulo 24, que es lo que yo le digo a usted, para que usted sea, es como una copia, pero es lo mejor que debemos hacer nosotros también. Es como un ejemplo a seguir, para que nosotros lo sigamos también. Josué capítulo 24 versículo 15 dice de esta manera. Dice de esta manera, gloria sea al Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, si mal les parece, entonces esto es lo que yo te estoy diciendo. Si a usted mal le parece servirle a Dios, escojan hoy a quién quieren servir. Si quieren servir al pecado o servir a Jehová Dios. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, el pasado de nosotros, porque el pecado de nosotros fue terrible. El mío fue terrible. Cuando estuvieron al otro lado del río, al otro lado del pecado. O los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Digamos que en la que estamos hoy, en esta tierra que estamos hoy. Si quieren habitar, si quieren seguirlo, la palabra dice, escojan. Pero, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea el Señor. Esa es la palabra que yo quería decirles, que yo les puse. Que tú y tu casa sirvan a Jehová. Hermano, amigo, tómate esa decisión de servirle a Jehová. Es su decisión. Si no le parece servirle a Jehová, pues siga su camino. Pero está advertido. Por eso mi consejo en esta noche es que tú sigas a Jehová. Y si es posible, su familia. Porque tú eres en tu casa. Dice la palabra del Señor. Recibe al Señor Jesucristo, seas salvo tú y serás salvo toda tu casa. Que Dios me les bendiga en esta noche. Tu hermano en Cristo, Saúl Quiroz Ledesma, les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes.